Bien, hermanos, con relación a esta lectura, este estudio vida, nos presenta el cuadro del cautiverio, en primer lugar, el cautiverio del pueblo de Dios en Babilonia y todos los pasajes que se dan en cuanto a la mano de Dios, habla de la mano de Dios y del Espíritu de Dios. Dice que la mano de Dios es la parte visible o física y el Espíritu de Dios es la parte invisible. Él por lo regular él se mantuvo oculto, pero en un momento sí tocó al espíritu de Artajerjes para que diera la salida y diera el decreto que pudiera salir. O sea que el Señor sí le tocó en forma oculta y físicamente, pues se dio la salida del cautiverio. Entonces, Dios dice por ahí que los entregó al cautiverio, pero también los sacó del cautiverio. Al final, digamos, lo que recalca aquí es que por un lado estaba Zorobabel, que era digamos, del linaje de reyes y que era un buen gobernante, pero no completó todo lo que necesitaba el pueblo de Israel. Pero Esdras sí fue alumbrado por Dios para que él, porque además era escriba y era sacerdote, entonces era una persona muy dotada en la palabra de Dios. Y él instruyó al pueblo de Dios cuando regresó del cautiverio. O sea que esta, esta utilización de Esdras por Dios fue para que restaurara nuevamente al pueblo de Israel. Por otro lado, ellos venían contaminados, dice ahí que venían contaminados porque Dios les dijo que no se mezclaran con los pueblos donde estaban, pero definitivamente después de 70 años se les ha olvidado todos los preceptos que Dios les había dado y se juntaron, se casaron con las babilónicas y tuvieron hijos. Pero algo que es bien, digamos, para mí es bien fuerte, es que tuvieron que renunciar a esos matrimonios. Entonces me imagino yo que ha de ser duro dejar una esposa uno y dejar hijos, porque ha sido bien, bien difícil, pero una decisión que está bajo la mano de Dios. Y ellos mismos confesaron sus pecados y lloraron, dice, de los pecados que habían cometido y se arrepintieron. Entonces, en este arrepentimiento, ellos sí renunciaron a este pecado que habían cometido, porque quiera que no, pues las babilónicas no tenían, no sabían de Dios y tenían unas costumbres y eran idólatras. Entonces, el, el rey de Persia, pues en este caso, pues aplicó pues lo que Dios le dijo. Por otro lado, explica en cuanto a las ordenanzas, a los juicios, mandamientos, habla de estatutos. Y eso, pues, la verdad que solo lo voy a mencionar, pero habría que leerlo ahí, porque habla de estatutos, ordenanzas, los estatutos en cuanto a detalle, y las ordenanzas. Además le dio el mandato que tenía juicio y estatutos. O sea que con los juicios él podía juzgar a al pueblo de Israel. Y los estatutos y mandamientos era para que él instruyera al pueblo de Dios. O sea que es, es un pasaje muy hermoso en cuanto a la Biblia, en cuanto a la cautividad del pueblo de Israel, en cuanto a que fueron liberados, en cuanto a que restauraron la casa de Dios, volvieron nuevamente. Y entonces eso en alguna manera pues nos alerta de que si hay pecados pues hay que confesarlos y volver los ojos a Dios, nada más. No, como dice para abajo, está mal el estómago. Intenté hablar con doña Pati, pero... Amén, hermano. ¿Quién quiere seguir compartiendo? ¿Está bien? Pues quisiera comentar algunas cosas que disfruté del mensaje, ¿verdad? Y una de ellas es la manera como Esdras volvió su corazón a la palabra de Dios. Dice que él de alguna manera su corazón lo volvió completamente a los estatutos
y a las leyes de Dios. Esa parte me gustó mucho porque habla de la resolución que Esdras tomó, pero no solamente él volvió su corazón, sino que dice que él de alguna manera se volvió una persona versada con respecto a la palabra de Dios, porque luego él enseñaba esos mandamientos y esos estatutos. Entonces nos da la idea de un hombre que pasaba mucho tiempo en la palabra del Señor, pero que se volvió hábil, se volvió diestro para enseñar a otros. Y me gustaba mucho esto porque a veces nosotros no tenemos como esta idea, ¿verdad? De que el Señor necesita hombres que tracen bien la verdad, ¿verdad? Y el Señor necesita hoy personas que de alguna manera pues tengan esta habilidad de trazar bien la línea de la economía de Dios. Y entonces Esdras fue una de esas personas, ¿verdad? También me gusta mucho la actitud que él tomó, no solamente con respecto a la palabra, sino que las resoluciones que él tomó en su corazón, ¿verdad? Que tenían que ver con la humildad que él tomó esta palabra, ¿verdad? Y otra cosa que también pude apreciar ahí fue acerca de, pues, lo que hicieron estas personas cuando se dieron cuenta de que se habían casado con mujeres extranjeras, lo cual yo les había dicho desde el principio que no deberían de hacer, ¿verdad? Sin embargo, ellos no obedecieron y en este tiempo de Esdras, cuando regresan del cautiverio, pues todavía habían personas que estaban unidas a estas mujeres. Sin embargo, el mandamiento fue que había que dejarlas y muchos de ellos las dejaron, ¿verdad? Pero algo que me llamó mucho la atención es que hablaba de que estas mujeres de alguna manera los habían traído al cautiverio. Y eso tiene mucho significado para mí porque quiere decir que a todas las cosas externas al Señor, el pecado, la mundanalidad, las cosas del alma, toda la vida particular nos puede conducir al cautiverio. Hoy nos preguntamos, pero ¿por qué estamos así? ¿Verdad? ¿Por qué es que pareciera que no salimos de cierta condición, verdad? Y eso es porque muchas cosas nos han traído a la cautividad. Eso me impresionó mucho, porque debemos de pedir al Señor que nos examine Él en su luz, ¿verdad? Y ver qué es lo que nosotros todavía retenemos, quiénes son estas mujeres que están en nuestro corazón y en nuestra propia vida, ¿verdad? Que nos mantienen cautivos de alguna manera, ¿verdad? Y recuerdo el mensaje anterior donde decía que pues ellos ya habían salido de la cautividad, pero aún la cautividad estaba en el corazón de ellos, ¿verdad? Ellos seguían pues como que cautivos a algo, ¿verdad? Entonces, ellos vivían todavía en esa cautividad, ¿verdad? Y eso me impresionó mucho. También me gustó algo que casi estaba al final, donde dice que pues escogieron algunos hombres, ¿verdad? Y se los dio un oficio. Este oficio no sé si era el de sacerdote, pero era un oficio muy valioso, ¿verdad? En el servicio para el Señor. Hoy nosotros no debemos de desvalorar lo que el Señor, hacia dónde el Señor nos quiere llevar, porque seguramente Él, mientras más tiempo pasemos con Él nos va a requerir para su servicio, ¿verdad? Y no solamente nos va a requerir para su servicio, sino que también Él nos va a dar la manera de cuidar y pastorear a otros que hoy en día se necesita tanto, ¿verdad? Entonces el Señor conduce a esas personas a que puedan servirles, ¿verdad? Y hay otra parte, solo voy a ver una parte del bosquejo. Me gustó mucho al final, ¿verdad? Porque pues habla al final dice, así vemos que a veces Dios despierta personalmente nuestro espíritu para que hagamos algo por él. No obstante, a menudo Dios permanece en secreto, pues se da cuenta de que es mejor que hagamos algo porque tenemos la capacidad como la tenía Esdras. En esas circunstancias Dios se hace responsable de lo que hacemos, dice. Entonces, de alguna manera el Señor debe despertar en nosotros este espíritu, ¿verdad? Este espíritu para servirle a Él, ¿verdad? Y debemos de estar dispuestos. Entonces, hoy yo creo que ha habido mucha palabra este inicio de año, ¿verdad? Siento que como que de verdad el Señor nos está dando el ánimo que entremos en la palabra, que entremos en los estudios vida, que entremos en la lectura de la Biblia, que entremos en el perfeccionamiento. Entonces el Señor lo que está anhelando hoy es despertar en nosotros este espíritu, ¿verdad? Y que nosotros vayamos detrás de lo que Él quiere, ¿verdad? Y si nosotros obedecemos a esto, lo que dice de último es maravilloso porque dice que Él se va a encargar de nosotros, ¿verdad? Y podemos confiar completamente que lo que Él está haciendo es lo que Él necesita, ¿verdad? Entonces, me gustó mucho esto, ¿verdad? Que el Señor hoy despierte nuestro espíritu, que la oración de nosotros cada día sea, Señor,
despierta mi espíritu para ti. Señor, estoy dispuesto para ti, para que tú despiertes despiertes mi espíritu para poder ir delante de ti. Amén. También una parte que compartía también nuestro hermano acerca de, permítame que solo voy a ver el bosquejo. Acerca de que pues se habían casado, ¿verdad? Con las mujeres de otros lugares. Y me impresionó mucho cuando el hermano decía ahí que tuvieron que despedirlas, ¿verdad? Y despedir incluso a sus hijos. Pero me impresionaba mucho porque me ponía a pensar cuando el Señor nos llama, ¿verdad? Cuando nosotros estamos, como decía Marvin, estamos atados a algo, estamos cautivos por algo, el Señor nos pide que lo dejemos. Y puede ser que sea duro para nosotros, pero al final debemos de cumplir lo que el Señor nos está pidiendo, el mandamiento que el Señor nos está pidiendo. Y por último, me gustaba acabar esa parte donde leía Marvin, que leímos al final, donde dice que él sigue trabajando de manera oculta porque no se menciona, dice el hermano que no se menciona el nombre del Señor, pero dice ahí que él empezó, porque él fue el que empezó pues todo esto, ¿verdad? Tanto del cautiverio como que regresaran del cautiverio, tocando el espíritu de Ciro. Y durante toda la lectura que hemos tenido, fui bien impresionada en esto, ¿verdad? Porque el Señor sigue obrando y quizá nosotros podemos pensar pues, que el Señor no está haciendo nada, el Señor, yo no veo que avancemos o yo no veo que yo misma avance, pero el Señor está acomodando todas las cosas y Él sigue haciendo, ¿verdad? Su voluntad, que al final, pues Él hizo su voluntad, ¿verdad? Y con Esdras, ¿verdad? También me gustó también esa parte de que Esdras tenía esa capacidad y el Señor la utilizó. Entonces nosotros pues tenemos todos tenemos diferentes capacidades y el Señor de alguna manera las va a utilizar. Entonces disfruté mucho esta lectura. Amén. Me impresionó. Hay varias cosas de aquí. Es muy profundo y toca mucho lo que dice aquí, porque en primer lugar, Esdras dispuso su corazón para inquirir y cumplir la ley de Jehová. Y me gustó mucho porque la actitud que tuvo Esdras al disponer su corazón, no solo lo había dispuesto él para poder aprenderlas y cumplirlas él, sino también para poder enseñarlas a los demás. Y eso creo que es lo que trajo el recobro para estos que estaban cautivos, porque menciona aquí que en el primer cautiverio, cuando regresaron del primer cautiverio, los israelitas como que, o sea, no habían salido totalmente de él, pero necesitaban de este Esdras para que les enseñara la palabra, alguien que fuera fuerte en la palabra, para poder ayudarles a salir del cautiverio, y aún hasta un remanente venía de los que fueron cautivos. Entonces, esa actitud de Esdras colaboró mucho para el propósito del Señor en cuanto a sacar del cautiverio a los israelitas. Otra cuestión que me gustó mucho es que habla aquí de que la mano del Señor estuvo siempre controlando la situación, y dice en lo que, bueno, lo que yo leí, decía que el Espíritu de Dios no se menciona como tal aquí, sino que se menciona la mano de Dios. Y es que el Espíritu de Dios obra en nosotros de forma interna, y su mano obra en nosotros de forma externa. Así que ellos vieron la mano del Señor sobre ellos, y Esdras fue fortalecido y ayudado por la mano de Dios para poder ayudar al pueblo de Israel. También dice aquí de que cuando los israelitas, ellos, bueno, primero, pues cuando Esdras se entera de la contaminación de ellos, ¿verdad? La actitud de él ante tal pecado él se escandalizó tanto, ¿verdad? Porque habían cometido un pecado tan grande con el Señor, pero el significado de haberse unido ellos con las mujeres extrañas, y aún haber tenido hijos con estas mujeres, dice aquí la lectura de que esto significa que el pueblo despreció y descuidó su derecho a disfrutar de la buena tierra.
y como resultado Dios los entregó a la cautividad. Entonces, lo mismo pasa con nosotros, ¿verdad? O sea, el hecho de que nosotros nos contaminemos o permitamos esa clase de pecados en nosotros, demuestra que nosotros hemos renunciado a nuestro derecho de nuestro disfrute del Señor. Y eso contesta muchas preguntas para mi persona. Cuando no tenemos el disfrute o no nos queremos reunir o no queremos tocar la palabra o cualquier cuestión que no querramos hacer con nuestro espíritu. Eso, algo hay en nosotros que hemos tomado como algo extraño que no nos permite tomar al Señor ni disfrutarle. Entonces, es bastante impresionante también la reacción de ellos porque no dudaron en despedir a las mujeres y a sus hijos. Y es que, creo que mi papá lo mencionaba, ¿verdad? Es fuerte porque como alguien que yo quiero decirle, bueno, por el Señor, bueno, adiós, pues váyanse de aquí, ¿verdad? O sea, humanamente es bien difícil, pero estas personas realmente volvieron su corazón al Señor y pues lograron hacer este pacto con el Señor. Por último, me gustó mucho cuando habla de la decisión final y me gusta el último párrafo que dice, el segundo regreso lo inició Esdras, sacerdote y escriba diligente de la palabra de Dios. Esdras se presentó ante el rey para que le concediera su solicitud. Así que a veces Dios despierta personalmente nuestro espíritu para que hagamos algo por él. No obstante, a menudo Dios permanece en secreto, pues se da cuenta de que es mejor que hagamos algo porque tenemos la capacidad como la tenía Esdras. En estas circunstancias, Dios se hace responsable de lo que hacemos. Él estará en las cosas que iniciemos nosotros o que él mismo inicie, extendiendo su mano en todo para ayudarnos. Y me gustó eso que dice, Dios permite que hagamos algo por él porque él sabe que tenemos la capacidad para hacerlo. Y este Esdras estaba tan capacitado para poder llevar la obra del Señor porque estaba lleno de la palabra del Señor. Él conocía la palabra, la había enseñado, así que tenía la capacidad para ayudar al pueblo a regresar del cautiverio. Entonces, en todas las situaciones, pues el Señor está con nosotros, a pesar de que algunas cuestiones no las inicie propiamente el Señor, despertando nuestro espíritu, como dice aquí. A veces nosotros tomamos la iniciativa, pero aún así la mano del Señor está con nosotros, siempre que todo lo que hagamos sea en pro de la obra del Señor y de su edificio. Amén. Pues hermanos y hermanas, esto ha sido muy interesante, maravilloso diría. Pues hay muchos detalles que considerar en este mensaje del estudio de vida de Esdras. Una de las cosas que me llamó la atención a mí es cómo Dios toca al rey. Y esto pues llamó mi atención bastante porque los detalles de todo lo que hizo el rey por los cautivos regresando a Jerusalén es un poco exagerado si lo quieren ver, porque por ejemplo los deja ir, les da dinero, les da esto, habla con la gente, les quita los impuestos, todas las prebendas o beneficios que da es algo que es algo anormal totalmente, especialmente con un pueblo que ha sido cautivo. Y es como que el gobierno de Estados Unidos a todos los que deporta diariamente les mande dinero, les dé una casa, y uno dice, pues, ¿qué está pasando aquí, verdad? Algo así fuera de lo normal. Entonces, definitivamente eso es Dios obrando. Y también esto, al menos a mí me dice que hay situaciones que ha pasado a mi persona, que son así un poco fuera de lo usual con otras personas aparte de mí, entonces eso definitivamente me ayuda a identificar que eso es Dios obrando a través de las personas. Entonces es bien interesante ese asunto. Otro asunto que me llamó la atención que mencionaron por ahí era las capacidades que tenía Esdras eran útiles en ese momento. Yo creo que
que el primer retorno bajo el liderazgo de Zorobabel, que fue un liderazgo pues tal vez en alguna medida incompleto, pero es parte de un todo, ¿verdad? De todo lo que implica. Pero este segundo regreso donde el templo tiene que llegar a funcionar, es necesario que todo el pueblo de Israel pueda tener el disfrute de Dios mismo y de la buena tierra con toda libertad. Pero para que esto suceda, necesita no solo ser cautivos de Babilonia, sino de todo lo que a todo lo que se han conectado y que causó ese cautiverio. Marvin lo comentó al principio, es que el asunto de estas mujeres que tomaron los del pueblo de Israel no fue solamente en estos 70 años de cautiverio, sino aún antes de que empezara el cautiverio, el pueblo de Israel se empezó a relacionar con otras naciones y fue parte de la causa de la que ellos fueran llevados a ese cautiverio. Entonces esto ahora tiene para nosotros un cierto significado. El disfrute que necesitamos tener de Cristo para que su economía se cumpla, para que su propósito se lleve a cabo, debe ser completado con que nosotros renunciemos a estas cosas con las que nos hemos relacionado, cosas del mundo que lo que se han convertido para nosotros son ataduras. Linda compartía hace un momento. Definitivamente esos momentos en donde estamos en ese conflicto de que no queremos reunirnos, de que no queremos leer la Biblia, ese tipo de conflictos deben darnos a nosotros una alerta, algo que impide que ese fervor, y eso es que algo nos está atando, pero también nos dio el antídoto. Lo que hizo Esdras es que, a pesar de que fue la idea del rey, pero era que pusiera gobernadores y gente encargada de algunas cosas para que administrara la justicia, pero también explicara y enseñara al pueblo de Israel la ley de Dios, sus reglamentos y estatutos. Eso nos dice a nosotros lo que mencionaba Marvin, que esto está pues completando lo que estamos pasando. Hay mucha palabra, mucho ánimo a entrar en la palabra, en la oración, ahora los estudios vida. ¿Y esto qué? Porque esto nos da la fortaleza. A medida que esta gente empezaba a oír la palabra, y estoy seguro que esto no es algo de que un día pasó, un día hablaron y ya renunciaron, no, porque ahí habla de que primero denunciaron a los líderes. Entonces ahí fue una situación, denunciaron a los líderes que ellos estaban casados con mujeres ajenas al pueblo de Israel. Entonces por ahí empezó el asunto y estos tuvieron que empezar y los demás tuvieron que seguir con este renunciar, pero fue producto de haberles infundido la palabra. Entonces es el ánimo a que tomemos la delantera en entrar en la palabra del Señor, porque eso es lo que nos va a dar la fortaleza para renunciar a todas esas cosas que nos han atado a nosotros por tanto tiempo. Tal vez hay más que comentar, pero ya se acabó el tiempo, así que no sé si alguien más quisiera mencionar algo ahora al final.